La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Quiero estar junto a ti, tu rostro contemplar y muy cerca de ti mi alabanza entregar. Quiero estar junto a ti, tu rostro contemplar, muy cerca de ti, mi alabanza entregar. Recíbela, Señor, como olor grato y agradable delante de ti. Recíbela, Señor, con olor grato y agradable delante de ti. Quiero estar junto a ti, tu rostro contemplar, muy cerca de ti, mi alabanza entregar. Recíbela, Señor, como olor grato y agradable delante de ti. Recíbela, Señor, como olor grato y agradable delante de ti. Apreciables hermanos y amigos que nos ven por este medio, agradecemos a Dios primeramente por la oportunidad que nos deja usted de entrar al seno de su hogar. Si va en su vehículo, le agradecemos de todo corazón. Si está en su trabajo, pues Dios lo va a bendecir también ahí, porque sé que nos puede estar viendo. Agradecemos a Dios por esa oportunidad que le da a usted y que me da a mí de poderle saludar y poderle predicar la palabra en este día de hoy para bendición de su alma. Aquí en todo el territorio de Guatemala, fuera de nuestras fronteras y los estados de los Estados Unidos, en varios lugares. Muchas gracias.
El Señor les bendiga ricamente. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Hoy, en este momento tan especial que Dios me da la oportunidad de poder leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 7. Dice la palabra de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que le haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad que nos concedes en esta hora y en este momento tan especial de poder clamarte, pedirte y suplicarte tu auxilio, que no sea yo, sino que seas tú, Padre Santo, el que uses mi vida para bendecir a las almas que nos van a escuchar, ya sean amigos que no te conocen todavía, como hermanos que están alejados de ti, Señor, y hermanos que están firmes, que para todos es la palabra del Señor. Te damos gracias de todo corazón. El título de este mensaje se llama El fin se acerca. Esta palabra siempre se ha oído ya de mucho tiempo, y por los acontecimientos que se están dando nosotros que leemos las Escrituras y predicamos la palabra, sabemos que el fin está muy cerca. Señales hay suficiente. Si leemos en el Evangelio de Mateo 24, ahí están todas las señales que podemos ver que ya se han ido dando y que aún se siguen dando en todo el mundo. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a la Iglesia universal para que la Iglesia esté preparada, para que la Iglesia esté siempre con temor hacia la venida del Señor, para que pueda ser levantado, y da unas exhortaciones a la Iglesia. Y me pregunto yo cuáles son esas exhortaciones, y la vemos ahí en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, 7. En su verso 7 dice: sed pues sobrios. Esa es la primera exhortación hacia la iglesia, que se mantenga sobrio. ¿Y qué es sobrio? Sobrio es tener buen criterio, y buen criterio es tener discernimiento de las cosas buenas y de las cosas malas, para podernos apartar de lo malo y agradar a nuestro Padre Celestial, que esos son sus deseos para la iglesia, que se mantenga en unidad, que se mantenga íntegra, que se mantenga firme, que se mantenga esperando la venida de su Creador. También hay que ser razonable. Muchas veces, muchas personas se les habla, se les enseña y se les dice, y no entienden razones. Ellos dicen: pues yo nací aquí y aquí me quedo, porque piensan que todos los caminos llevan al Señor. Y yo quiero decirles que solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo,
el Hijo de Dios viviente que murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y Él es la única verdad, el único camino que nos lleva hacia el Padre. Sobrio también es tener dominio propio. Y esto es interesante, que en la vida de los hijos de Dios tengamos el dominio propio, porque dentro de nuestro corazón, en el asiento de nuestro corazón, hay cosas ocultas y vergonzosas que muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta, pero que ahí están. Ahí están las emociones, ahí están los sentimientos, ahí está la tristeza, ahí está el orgullo, ahí está la vanidad, ahí está la ansiedad, ahí está la pereza, ahí están los malos hábitos. Es necesario tener dominio propio, porque cuando algo de eso se manifiesta dentro de nuestra alma, quiere cambiarnos la mentalidad, quiere cambiarnos, que nosotros cambiemos de actitud. Muchas veces son cosas malas, muchas veces nuestra alma se quiere gratificar que nosotros le demos cosas que a Dios no le agrada, y por eso es importante el dominio propio para poderla sujetar y llevarla por el camino que Dios quiere, porque si le damos rienda suelta a esas gratificaciones de nuestra alma, nosotros vamos a ser perjudicados y nos vamos a lamentar después de que nos hemos somatado. Eso pasó con Eva. Dios le habló en el huerto, le dio indicaciones, le dio instrucciones de qué podía comer y de qué no podía comer. Y sin embargo, cuando su alma, el enemigo le habla y le induce a que coma, inmediatamente su alma suelta que de tal árbol no podían comer, y de ahí lo demás todo. Pero el árbol que Dios le había prohibido era el árbol del bien y del mal. Pero el enemigo entra en su alma, se pone a hablar y escucha la voz de Dios, y le dijo que comiera. Y comer no es malo, comer es bueno, pero todo aquello que Dios prohibió, eso sí es malo comer. Los deseos de la carne no se pueden comer, porque eso son en contra de la voluntad de Dios. Cuando tenemos dominio propio, entonces nos vamos a poder nosotros dar cuenta si estamos andando en el Espíritu o estamos andando en la carne. Cuando tenemos dominio propio, nosotros, por medio del Espíritu Santo, vamos a guiar a nuestra alma para que busque a Dios, para que tenga comunión con Dios, para que podamos relacionarnos constantemente con nuestro Creador, porque es algo que a todo ser humano le interesa, porque Él es la fuente de toda la bendición. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la vida eterna, Él es la fuente donde todo ser humano puede recibir su bendición, y esa bendición es para buenos y es para malos. Pero cuando no tenemos dominio propio, hacemos cosas que a Dios no le agrada. Eso lo podemos ver también en el Génesis, Abel y Caín. Caín invita a su hermano a dar un paseo y se van de paseo, pero dentro del corazón de Caín había malas intenciones. El corazón de Caín era malo, y como Caín no tuvo dominio propio para poder sujetar su alma, salió lo que había en su corazón. ¿Y qué fue lo que había dentro de su corazón? Homicidio. Mató a su hermano, cosas que a Dios no le agrada. Por eso es importante el dominio propio. Y Pedro le recuerda a la iglesia de todo el mundo que debemos tener dominio propio. Entonces, número 1, ser sobrio, dice el apóstol a través del Espíritu. Número 2, velar en oración. Qué interesante es que nosotros podamos velar
en oración. ¿Y qué es oración? Pues la oración es cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios a suplicarle. Es súplica. También la oración es intercesión. La oración también es comunión con Dios, la cual como hijos de Dios nosotros tenemos que tener una relación pero muy íntima, una comunión muy estrecha con el Señor para poder escucharle su voz y poderle obedecer y agradarle en todo momento para que nos vaya bien en todo camino que emprendamos, pero tenemos que tener comunión. A través de la oración nosotros podemos suplicarle a Dios por alguna persona, como lo hacía Zacarías. Zacarías y su esposa le suplicaban a Dios específico que tuvieran un hijo. Y Dios, que es tan bueno, le concede la petición. Aquí Dios quiere que por medio de la oración usted le pueda suplicar a Dios si todavía su esposo, su esposa, sus hijos, sus papás, familiares que todavía no conocen al Señor, pero a través de la oración, a través de la súplica, usted puede llegar al corazón de Dios, porque Dios oye y responde a aquellos que hacen su voluntad al Señor. También podemos tener comunión con Dios todos los días para que nuestra vida sea guiado por el Espíritu Santo. Esa comunión con Dios constantemente por la mañana, a mediodía, por la noche. Así lo hacía David en el Salmo 55. Dice, en cuanto a mí, dice, oraré a Dios o tendré comunión con Dios por la mañana, a mediodía y por la noche, porque sé que Él oirá mi oración. Qué importantísimo exhortación lo que nos da el Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pedro. Entonces, ahí en el mismo verso 7 dice oración. También tenemos en el verso 8, dice, tened entre vosotros ferviente amor. Un amor ferviente es un amor que se va a mantener siempre encendido. Pero ese amor es un amor de corazón puro y de corazón sincero, para que podamos amar a Dios tal como lo dice su palabra, y podamos también amar a nuestro prójimo, y aún también poder amar a nuestros enemigos, poderles invitar, poderles llamarles a que tengamos comunión con ellos, porque por medio del amor podemos conquistar muchas vidas y muchas almas. Bendito sea el Señor. En 1 Pedro 12 dice que el amor tiene que ser puro, no tiene que ser fingido, tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero, tiene que ser dado de parte de Dios, porque Dios es amor. Y eso es lo que tienen que hacer sus hijos, que sean amor también. Bendito sea el nombre del Señor. El amor también cubre multitudes de faltas. Eso lo encontramos en Proverbios 10:12. No descubre las faltas de los hermanos. Cuando Jesús lo bajan de la cruz del Calvario, estaba desnudo, llegan sus discípulos y lo primero que hacen es cubrir el cuerpo de Jesús para que no miraran su desnudez. Y eso es lo que hace el amor puro y genuino de corazón, cubrir las faltas de los hijos de Dios para que no vean su desnudez. Muchas veces dentro de los matrimonios sucede eso, ya sea con la esposa o ya sea con el esposo. Dejo de cubrirlo como lo hicieron los apóstoles con Jesús, lo hacen de otra manera. Descubren al esposo y empiezan a contar al esposo
cómo es en casa, cómo se comporta en la casa, hablan mal del esposo. Y lo triste y lo lamentable que a mí me duele en el corazón, porque podemos ver la hipocresía, que se dicen que tienen amor, pero lo han desnudado todo, no le han cubierto su falta. Y lo más grave, que duermen en la misma cama. ¡Qué tristeza! Pero el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, porque la iglesia no tiene que estar desnudando al esposo, a la esposa, a los hijos, sino los tiene que cubrir con la sangre de Jesús para que el enemigo pase de largo y no les haga daño. Alabado sea el nombre de Jesús. En el verso 9 dice, hospedados los unos a los otros. Qué interesante es que en los tiempos antiguos, aquellos predicadores que salían llevando la palabra del Señor y tenían que caminar mucho camino, mucho territorio, y llegaban a la casa de un hermano, aquellos hermanos estaban dispuestos a hospedar, a darle hospitalidad a aquella persona, no solamente donde pasara la noche, sino que también se manifestaba la bondad, dándole la provisión para poderle sostener. Y el día siguiente el que iba de viaje, le decían, aquí está, tome para que continúe. Y esto es lo que el Señor quiere por medio del Espíritu, hablándonos por medio de Pedro, para que nosotros hagamos lo mismo. Probablemente no podemos llevar a alguna persona hoy a hospedarla a nuestra casa, porque muchas veces por las situaciones que estamos viviendo, pero podemos ser bondadosos, podemos ser misericordiosos, podemos darle, podemos proveerle, podemos ayudarle. Me recuerdo un día que venía una hermana de Belice a Guatemala y venía con recursos muy pocos y no tenía, y pedía que se quedara en la iglesia. Y yo dije, aquí en la iglesia no se puede quedar. Y Dios me puso en mi corazón inmediatamente que le pagara un hospedaje y que le dejara algo para que continuara su viaje. Y estaba muy agradecido, porque cuando uno recibe la bendición de un apóstol, la bendición de apóstol recibe. Cuando uno recibe a un evangelista, la bendición de un evangelista recibe. Cuando uno recibe a un profeta, la bendición de un profeta. Por eso me llama la razón de aquella mujer que hospeda a Eliseo, que miraba, que bajaba y que subía y que bajaba y que subía. Esta mujer inmediatamente trató de hacerle una habitación, le puso una mesita, le puso una cama y le invitó a que se hospedara en su casa. Y mire, recibió la bendición de ese varón. Su hijo se enferma, muere, y ella lo va a buscar y viene el varón a casa y lo resucita. Qué importantísimo es entonces que cuando muchas veces nosotros no somos bondadosos, nos perdemos una bendición, pero tremenda. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver eso que le estoy diciendo en Romanos 12:13. Dice la palabra de la siguiente manera. Mire conmigo si tiene su Biblia. Si no, escuche, porque eso le va a ser de mucha, pero de mucha bendición. 12:13. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice, y compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Se da cuenta usted? Practicando la hospitalidad y dando y proveyendo para las necesidades de los hijos de Dios. Proveyendo para las necesidades del cuerpo de Cristo que está dentro de la iglesia, que muchas veces llega a la situación dura y difícil y muchas veces no tienen nada. Muchas veces no tienen un par de zapatos, muchas veces no tienen una camisa, muchas veces tienen hambre, pero sabe que muchas veces cometemos grandes errores que gracias a Dios me enseñó, porque la Biblia me lo dice, que cuando veamos a alguien que tiene necesidad, démosle, pero algunos dicen, oremos que Dios le va a proveer.
No, es démosle para ayudarlo, y Dios con lo que le vamos a dar, con lo poco o lo mucho, Dios lo va a sacar adelante y usted recibe una bendición. Por eso el Señor dice: tuve hambre y me diste de comer. Tuve preso y me fuiste a ver. Tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo hemos visto nosotros al Señor? ¿Cuándo le hemos dado nosotros al Señor un vasito de agua? ¿Cuándo le hemos provisto al Señor para alimentarlo? No, pero hay hermanos, porque el que lo hace para uno de estos mis pequeñitos, dice el Señor, a mí me lo hace. Qué bendición tan especial entonces el poder hospedar a hermanos. Y en el mismo capítulo que estamos leyendo, leemos también en el verso 10, buenos administradores. Alabado sea el nombre de Jesús. Que seamos buenos administradores de las cosas que el Señor nos da, porque Él es tan bueno que muchas veces nos da cosas materiales, cosas espirituales, pero no tenemos la capacidad de poder ministrar lo que Dios nos bendice, y caemos en grandes errores porque no hacemos lo que el Señor nos dice. El Señor tiene dones especiales para su iglesia, y el Señor quiere que nosotros seamos buenos, pero buenos administradores de las cosas espirituales, porque si vemos en Romanos 12, capítulo 6 al 8, vamos a ver cómo debemos de ministrar los dones que el Señor nos regala. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es de que todos los dones que Dios nos da tienen que ir acompañados con fe. Así, si el de servicio, en servir. Si usted sirve al Señor con fe, de seguro que Dios le va a agradar, porque Él dice: donde yo estoy, ahí estará mi servidor. El que enseña en la enseñanza, los maestros en la palabra del Señor, que tienen ese don y que mezclan la fe, esa palabra queda penetrada en la mente y en el corazón del Señor, que esa palabra no va a regresar vacía, sino que va a dar fruto al 100%. Así también el de que exhorta, oiga, el que invita en la exhortación. Mire, hay formas que a veces hay que exhortar a hermanos, pero hay que usar de sabiduría. Muchas veces a machetazo limpio, ¿verdad? Y luego de beneficiar quitamos cabeza. No, hay que usar sabiduría, hay que usar el don, hay que usar la fe que Dios nos ha regalado para poder bendecir a esa alma, exhortando y diciéndole que anda por caminos equivocados, pero que hay una esperanza para él, y esa esperanza está en Jesucristo, y de esa manera lo vamos a hacer volver de los malos caminos, pero con palabras sabias, con palabras de mansedumbre, para que esa alma se vuelva a los caminos del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces también dice: el que reparte, reparta con liberalidad. El que va a dar, sin estarse lamentando por qué le di. No, usted reparta ese don que Dios le ha puesto dentro de su corazón, y que es más bienaventurado el que da que el que recibe. También dice: el que preside con solicitud. Qué interesante es. Muchas veces nos toca que presidir nosotros y estamos, pero a veces no tenemos la libertad.
No tenemos el carisma, no tenemos el don de la fe para que los que nos están oyendo puedan oírlos con oídos agradables lo que está saliendo de nuestra boca. Y el que tenga misericordia, hágalo con alegría. Mire qué interesante es. Si esos dones hay que ministrarlos bien. También dice en el verso 11, en este capítulo que estamos viendo, dice: si alguno hable, ese habla es predica. Si alguno predique conforme la palabra de Dios. No hable cuentos, no hable chistes, no cuente mentiras. Hable de la palabra del Señor, como dijo Juan: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotras. En otras palabras, Juan le estaba diciendo al pueblo al cual le traía el mensaje que el reino de los cielos estaba a su alcance. Solo había que extender la mano, tomarlo, llevarlo al corazón, y esa persona ya era salva. Lo mismo hizo Jesús cuando Juan es encarcelado. El mismo mensaje, palabra del Señor: arrepentidos porque el reino de los cielos está en medio de vosotros. El apóstol Pedro dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, 19: arrepentidos delante de Dios para que sean borrados nuestros pecados, y que de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Mire, palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, que parte el alma, las coyunturas, los tuétanos, y desciende los pensamientos. La palabra de Dios es martillo que desmenuza las piedras muy duras, y también es fuego que quema las amarras. Y también la palabra del Señor es como la miel que está en el panal. Es dulce, es agradable, es medicina para el alma y para los huesos. Por eso es que debemos de predicar la palabra del Señor, no la palabra que nosotros queramos. Por lo menos cuando estamos hablando de Pedro, esa palabra apostólica que le dio el Espíritu Santo para la iglesia. Esta palabra no es mía. Si fuera mía no tuviera peso, pero esta palabra tiene peso, tiene bendición. Esta palabra bendice su alma. Esta palabra cambia sus pensamientos. Esta palabra le da un giro a su vida. Si usted iba hacia el infierno, el Señor, por medio de su palabra, hace que reflexione y cambia de actitud, y se va el camino verdadero, que es Jesús, para llegar hacia el Padre. Por eso es importantísimo hablar la palabra de nuestro Padre Celestial. La palabra bendice, la palabra nutre, la palabra nos exhorta, la palabra nos enseña, la palabra nos da sabiduría. Por eso hay que predicar la palabra. Predique palabra a usted, porque esta palabra que estamos recibiendo aquí es palabra apostólica, porque es del apóstol Pedro. Esta palabra no es dada según hombre, según sabiduría humana, sino que es inspirada por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y seguimos continuando en el verso 11. Dice: si alguno ministre. Eso ya es bien interesante. Muchas veces hágalo, pero con el ejemplo. Si usted va a poner manos, usted va a hablar, hágalo, pero con su ejemplo. Diga yo, como dijo el apóstol Pablo: cuando yo venía, se me apareció el Señor en el camino y me botó a tierra. Cuando él se quiso ver levantar, ya no miraba nada, y lo tuvieron que llevar
a la casa de Simón para que eso llegara a esa casa y pudiera recibir ahí la administración que Dios le iba a dar por Ananías, hijo de Dios. Le habla al Señor Ananías y le dice: ve a la calle derecha, a la casa de Simón el curtidor, ahí está Pedro. Ya tenía 3 días de estar ciego, tenía 3 días de no comer, tenía 3 días de no beber, tenía 3 días ya de estar viendo en visión que había un varón que se llamaba Ananías y que le ponía las manos. Esa es ministración, poniéndole las manos. Y cuando Ananías le pone las manos, le caen las escamas de los ojos. Esas escamas eran las escamas que tenían ciego al apóstol Pablo. Ceguera espiritual. Y hoy en día hay mucha ceguera espiritual. Mucha gente que predica la palabra, mucha gente que ministra, mucha gente que ora. Y déjeme decirle algo, que esto me espanta a mí y me asusta. ¿Sabe por qué? Porque le ponen precio a la oración. De un día de oración, 100 quetzales por decir algo, ¿verdad? 2 días de oración, así van subiendo. Y si quieren ministrar y ungir con aceite, depende de cuántos días tenga el sacrificio, así vale la ministración. Dios vino a ministrar. Ahí llega aquel ciego y le dice: Jesús, Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Jesús llega y le dice: Señor, devuélvame la vista. Y él dice: ¿crees que tú lo puedo hacer? Sí, Señor. Y el Señor le abre la vista. Pedro iba entrando con Juan a la iglesia donde llevaban a un cojo que había sido de nacimiento. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? ¿Cuántos no llegaban a ministrar ahí? Pero nadie pudo hacer algo por ese hombre que se sentaba ahí. Pero cuando llegan estos varones, dice: una moneda. Él les dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, eso te voy a dar. Yo digo que te voy a ministrar sanidad para tu cuerpo, para que tú te ganes también tu dinerito y puedas vivir para Dios. Y mire, le habla en el nombre de Jesús. Mire, una administración. Le pegan un jaloncito y se levanta a estrenar piernas nuevas, porque sale saltando y entra, y en la iglesia estaba brincando de la alegría que tenía piernas nuevas. Una administración. ¿Cuánto le costó esa administración a ese personaje? Ni un solo centavo. Entonces, ¿por qué se cobra? Si por predicar la palabra de Dios no hay que cobrar, hay que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y Dios se va a encargar de bendecirnos, porque Él es la fuente de toda bendición material y espiritual. Yo resumo ya en esta tarde: el fin se acerca, y el apóstol nos exhorta y nos dice: sed sobrios, velen en oración, manténganse con un amor ferviente, hospédense los unos a los otros, sean buenos administradores de las cosas de Dios, porque eso no es para beneficio, sino es para bendición del pueblo y para nuestras almas. Bendito sea el Señor. Y prediquen la palabra de Dios. No hablen otra cosa, hablen la palabra del Señor. Y hablando la palabra del Señor, miles de almas se van a convertir. Viene a mi mente ahorita la samaritana. Vengan a ver a un hombre que me dijo la verdad. ¿Quién era ese hombre? Era Jesús. ¿De dónde salió la palabra? De Jesús. Y esa palabra hizo impacto en la mujer, y con el testimonio de la mujer se convirtieron miles y miles de almas. Y cuando vinieron a ver a Jesús, Jesús les habló y se convirtió todo Samaria. Por eso es importante
hablar la palabra del Señor. Y si alguno ministre, pues ministre con el ejemplo y con el poder del Espíritu Santo, para que usted sea de bendición a muchas almas, y Dios no va a fallar en bendecir su alma y su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le ayude, que Dios siempre esté con usted, y esperando en el poder del Espíritu Santo que esta palabra haya bendecido su vida, su familia, su hogar, y que usted pueda meditar, obedecer, y Dios se va a encargar de todo, porque el fin ya se acerca. Miremos hacia el cielo y quitemos la mirada de las cosas de la tierra, porque estas son perecederas y solo para acá sirven, pero la eternidad por toda una vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Se despide de usted su hermano Ricardo Barrios. Amén y amén. Jesús, tú eres mi guía, dame un nuevo corazón, que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Quiero amarte, mi Señor, porque estoy agradecido. Ya me diste salvación y es un don inmerecido. Me cambiaste el corazón y me diste nueva vida. Oh, qué hermoso amar a Dios, oh, qué hermoso amar a Dios. Aleluya. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.